Parece que esta semana de momento podemos andar por redes sociales. Y es que la semana pasada, y con razón, todo el mundo estaba de pesadito con lo que iba a pasar en el capítulo, con los spoilers. La suerte fue que nos avisaron desde el domingo diciéndonos, oye, andarse con ojo que pueden caer muchos spoilers porque el capítulo viene fuerte. Pues bien, hoy seguimos con la materia, seguimos hablando de lo que nos gusta. Vamos a hablar de One Piece. Hoy vamos a hablar de lo que espero que pase para este capítulo 1097 y parte del 1098 de One Piece. Algún detalle importante a tener en cuenta que quizás no tuvimos en el capítulo 1096 y por supuesto teorías locas, algunas más que otras y por supuesto algunos detallitos importantes a comentar. Así que Nakama, te espero al final del vídeo comentándome tus teorías locas sobre lo que esperas que pase de cara a este capítulo y al siguiente. Espero que te regales un buen like a ver si este vídeo llegamos a 500 likes y suscríbete a mi canal. Estamos muy cerca de llegar a 50.000 Nakamas. Depende de ti, Nakama. Deja tu suscripción, que aquí la mayoría ve mis vídeos y no se suscribe. Así que bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la Octave. Bien, estos vídeos ya sabéis cómo son. Son vídeos que no son muy largos, son breves. No son como por ejemplo puede ser una review que dura 25, 30 minutos, cosas así de media. El capítulo 1096 fue centrado en el pasado de Bartholomew Kuma, en ver la continuación del evento de God Valley, pero sin llegar a saber realmente todo lo que pasó. Y evidentemente así va a ser y así será hasta llegado el momento de que se empiece a revelar muchas más cosas. Quizá en los siguientes capítulos algo se nos revele, pero no creo que podamos ver con totalidad todo lo que pasa hasta que volvamos a encontrarnos con otro miembro de Rocks o alguien muy importante. Creo que este capítulo 1097 seguirá con la misma premisa, con la misma tónica, la de ver cómo va avanzando el pasado de Kuma. Recordemos que esto es solamente el inicio de su pasado y que aún tan solo nos hemos adentrado en su niñez. Que también digo aquí, que dudo que Oda se pegue demasiado tiempo con el flashback tipo el flashback de Kozuki Oden, sino más bien algo que nos haga seguir comprendiendo muchísimo más y mejor al personaje de Kuma y su desarrollo, ya que aún con todo hay muchas luces y sombras que sí o sí Oda nos debe de explicar antes de que presenciamos lo que mucha gente teme. Sinceramente creo que el capítulo concurrirá viendo la progresión y el crecimiento de ese joven Buccaneer en el país que lo vio nacer. Y sinceramente, y entendiendo cómo es el universo de One Piece, a mí a nivel personal me extrañaría muchísimo que la historia siga siendo tan bonita como en las últimas viñetas y los últimos compases del capítulo 1096. Creo que durante un tiempo veremos el desarrollo de Kuma y Jimmy en el reino de Sorbet hasta que justamente ocurra un incidente que lo hará escapar del lugar. Porque sí, dudo que Kuma le vayan a ir las cosas tan bien desde ahí. Oda es muy bueno haciendo vida jodida a personajes que realmente no merecen sufrir para nada. Y a Kuma le ha tocado ser quien repele el daño de todo el mundo y de cargar con el peso de todo. Por eso mismo me extrañaría a mí que Oda lo deje tranquilo hasta que decida irse al mar. En One Piece a lo largo de la historia hemos visto cómo por poder se hace lo que sea necesario. Y eso conlleva a vender a gente de tu propio país. Por ejemplo, en el pasado, en el reino de Vodka, reino donde nació Kaido, a cambio de obtener más poder, o sea, poder acudir con derecho de voto al Reverie, estos vendieron a Kaido como soldado a la marina. Recordemos que el reino Vodka era un reino pobre, un reino que no tenía nada que comer y que lo único que hacía para poder hacerse más rico era meterse en conflicto, meterse en guerra, y Kaido era su baluarte. Sinceramente, no me extrañaría que alguien recuerde cómo varios años atrás, cuando Kuma y sus padres estaban en el reino de Sorbet, se los llevaron como esclavos porque de alguna manera se enteraron de que había presencia de la tribu extinta, los Buccaneer. Probablemente la historia se vuelva a repetir y haya algún traidor en el país. Y sinceramente para nada me extrañaría que fuese el propio rey del país. De esta forma obligaría a Kuma conjunto a Jimny a escapar del lugar. A su paso, probablemente veamos cómo ya Kuma puede tener unos 13 o 15 años en conjunto con Jimny, que ésta puede tener 17 o 19 en función de cómo va a decidir manejar eso. Y estos dos escapen de la isla, teniendo que huir gracias a los poderes de la Nikyu Nikyu no Mi. Me atrevería a decir que en el transcurso de ese tiempo sería cuando pudo volver a coincidir con Ivankov, dándole asilo y protección durante un tiempo. Creo también que es muy posible que en ese transcurso de tiempo podamos conocer más acerca de la identidad de Monkey D. Dragon. Mucho hemos teorizado en estos días sobre la posibilidad de que este fuese un antiguo marine que en God Valley cambiase por completo de parecer, aunque sinceramente no me extrañaría para nada que realmente cambiase de parecer con el paso del tiempo
una vez conociese de casualidad a Kuma, Ivankov y Jimny, y que gracias a ellos se atrevió a querer vivir su sueño y vio las injusticias que el mundo había hecho viendo de primera mano a 3 sobrevivientes de God Valley, que pueden contar la verdad sin pelo en la lengua. Justo ahí, en esa época, es cuando todo se comenzó a gestar, todo se comenzó a mover. El gobierno mundial absorbió como tal a Mads y con ello a Vegapunk, uno de los mejores amigos tanto de Kuma como de Monkey D. Dragon. Este último ya conocería a Vegapunk al ser marine y podría darle ayuda ahí. Y es probablemente ahí que el científico que justo coincidiría con la época en la que investigaba el factor de linaje de Kaido y King también serviría para poder investigar acerca de ese joven Bakaner a escondidas del gobierno mundial, investigando no solamente acerca de su genética, sino además de los poderes de su fruto del diablo. Esto serviría para comprender cómo Vegapunk respetaba la voluntad de Kuma por encima de todas las cosas. Sin embargo, en algún momento de la historia, Kuma tendría que tomar una decisión que lo haría cambiar por completo. Y es que probablemente se enteró de cómo el gobierno mundial pretendía tender una emboscada a Sorbet como reprimenda al dejar escapar a Kuma, algo que solamente serviría para que éste volviese a la isla con la intención de parar la masacre. Sin embargo, todo cambiaría ahí, en ese momento. Kuma se hartó de querer vivir una vida que no le corresponde, tampoco quería ver cómo gente del país que no tenía culpa de nada que él quería y apreciaba tendría que morir por su mera existencia, y también se negaba a morir porque la historia así lo decía, como Saturn nos comentaba en el capítulo anterior. Así que tomó la decisión de tomar el país por la fuerza y hacer todo por su propio pie. Probablemente, como en la mayoría de países afiliados al gobierno mundial, este país no posee un ejército local que pueda impedir un asedio, sino gracias a que la marina tome el control. Y eso es lo que pasaría y de lo que se aprovecharía Kuma en todo momento. Él conocía de sobra su poder y lo usaría para salvar al reino de Sorbet, derrocando al rey, provocando que la opinión pública exterior lo tratase como el tirano, gestándose una fama que probablemente no le corresponda en lo más absoluto. Probablemente lo único que Kuma pudiese hacer sea expulsar con su poder a los reyes de Sorbet y además atacar los barcos de las marinas que esperaban su llegada, ganándose así de esta forma un enemigo intachable de nuevo en su vida, el gobierno mundial, que lo perseguiría con todos los medios posibles. Un reino afiliado al gobierno mundial en el que mediante un golpe de estado por un traidor toma las riendas del país y además ataca a la fuerza que debe de protegerlo. Probablemente esto serviría como precedente a que el gobierno mundial tomase medidas severas contra un país afiliado, atacando de la manera que más saben a Kuma, y es a través del aislamiento del reino. De esta forma no podrían alimentarse y en algún momento de la historia sabrían que Kuma llegaría a ceder a cambio de darles alimento a su gente. De ahí se ganaría la fama de tirano al tener en contra la opinión pública totalmente tergiversada gracias a cómo ya sabemos del funcionamiento del mundo de One Piece. De esta forma obligaría a Kuma a tomar una decisión importante, entregar su país a su pueblo siendo derrocado y él teniendo que echarse al mar como pirata, ganándose una fama aún más grande y teniendo en cuenta que seguiría atacando a su enemigo, el gobierno mundial. Es probablemente ahí donde Dragon, ya como luchador libertario, decide ir más allá y formar lo que hoy conocemos como el Ejército Revolucionario. Como ya sabemos, Kuma fue capturado y condenado a cadena perpetua al saber de sus conexiones con los revolucionarios. Pero ya es el propio Vegapunk, alguien que ya teorizamos que ya conocía de antes, el que lo salva de la muerte, a cambio de convertirse en Shichibukai y entregar su cuerpo a la ciencia, lo que le daría tiempo para poder seguir peleando y contribuyendo a la causa. De esta forma, Kuma se convertiría en el Shichibukai obediente que conoceríamos más adelante, ya que era consciente de que una mala decisión y probablemente Sorbet pagase todas las consecuencias de todas sus acciones. Es por eso mismo que lo mejor que pudo hacer es salir del país y no relacionarse más con él. Kuma así podría informar a los revolucionarios de todo lo que pasa en el gobierno mundial a través de ganarse la confianza de ellos, actuando como un agente doble y engañando al gobierno mundial, lo que provocaría que una vez Kuma fuese deshumanizado se usase para pagar por sus crímenes. Me atrevería a decir que veremos también cómo nace Bonnie en este capítulo y cómo está separada de su padre por su bien. Y creo que lo último que veremos en el capítulo será muy probablemente la llegada de este a Egghead, provocando así que el final del capítulo sea con una viñeta en la que Kuma llega a salvar a su hija con un Ursus Shock al hombre que más le ha marcado en toda su vida y que quiere acabar con la vida de su hija. Y sí, sabemos que Kuma está totalmente herido, media cara quemada, sin un pie,
Pero hay un factor muy importante, y es cómo funciona su fruto del diablo. Como tal, él es capaz de extraer el dolor del cuerpo físico. Hemos visto que lo ha hecho en cuerpo ajeno y sinceramente no dudo de que en el suyo también pueda hacerlo, aunque sea muy posiblemente a menor escala. El hecho de que Bonnie entrase a la sala de los recuerdos de Kuma probablemente activaría gran parte de todo el dolor acumulado de Kuma, que no es poco durante toda su vida, y sirva de nexo entre lo que quede conectado de él como máquina a la parte de ser humano. Teniendo que pasar además por Marillo-Is, sabía de sobra que acumularía más y más dolor dentro de sí, no solo físico, sino también emocional. Este ataque con el que atacará a Saturn servirá para ver cómo alguien aparentemente intocable y que se regenera rápido sufre un ataque que podría ser fatal y que lo pondría de rodillas frente a aquel niño que vivió de rodillas durante muchos años de su vida, pero que escapó del destino que los nobles mundiales le tenían encomendado, convirtiéndose así por una vez en el héroe que tanto soñaba ser, salvando a su hija y pudiendo conocer antes de que todo se vea al traste a su propio héroe, al dios del sol Nika. Por mi parte, esto es todo lo que yo tenía que comentar en este vídeo en la cama. Espero que os haya gustado, de ser así dejarse un maravilloso like, que no cuesta nada de suscribiros a mi canal. Así que poco más que decir, espero tu comentario, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima en la cama, yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.